Soy Catalina Zuleta y quiero darles la bienvenida a What If, el podcast, un espacio donde nos hacemos preguntas poderosas sobre crianza y educación. Yo soy Natalia Zuleta y me encanta estar acá acompañándolos en un episodio más. Hoy vamos a hablar de muchos temas que se entrelazan entre sí y nos van a permitir hacer preguntas muy poderosas. Vamos a hablar de sostenibilidad, de emprendimiento, de vocación, de propósito. Vamos a tocar también por ahí la creatividad y el impacto y nos acompaña un invitado muy especial. Cata, ¿quién es? Bueno, nos acompaña hoy Daniel Muñoz. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Daniel es administrador de empresas del CESA. Correcto. Tiene una especialización en mercadeo estratégico y tienes más de 12 años de experiencia liderando equipos de alto rendimiento. También eres gerente y fundador de Green Plastic Colombia. Es una empresa enfocada en el reciclaje de productos de un solo uso mediante un modelo de economía circular. Es así, ¿cierto? Sí, así ¿Algo es. más que nos quieras contar de ti? Bueno, pues soy egresado de Fontana y bueno, vamos desarrollando un poquito de qué he hecho y un poquito cómo llegué a ser empresario y lo que hago hoy en día. Ok. Bueno, quisiera que para empezar esta conversación, yo creo que la pregunta que te voy a hacer es una pregunta que nunca terminamos de responder, pero en este momento de tu vida y mirando hacia atrás, cuéntanos quién es Daniel Muñoz. Bueno, Daniel Muñoz yo creo que sigue siendo una persona muy creativa y curiosa por descubrir cosas nuevas y aprender todos los días algo nuevo. Y ya que eres como exalumno del colegio y este podcast habla de crianza y de educación, ¿tú nos podrías contar como cuáles son esos hitos de tu infancia que marcaron tu vida? Yo creo que hay varios, digamos que arrancando un poco con temas de colegio, creo que, bueno, en mi época la metodología What If, yo creo que estaba como creándose y no estaba como tan consolidada el nombre como tal, pero algo muy interesante fue la formación complementaria al pensum normal. Me refiero como al tema artístico, musical, de arte, de danza. Recuerdo con mucho cariño las representaciones artísticas que hacíamos a final de año, Como las obras como de las teatro. obras de teatro. Y recuerdo mucho que en ese momento gran parte de nuestros profesores salían en televisión en ese momento y como que uno tenía esa cercanía. Recuerdo una anécdota lindísima y fue haciendo algo de cerámica y haciendo esos talleres de cerámica. Me acuerdo que hice algo feísimo, pero cuando le conté como a la profesora, como, oye, me gusta, y me dijo, ¿te parece bonito? Y yo sí, me dijo, eso es el arte es subjetivo y eso empieza a generarte como una diferenciación de pensamiento de que no tienes que ser igual que los demás, pero desde que te gusta y te apasiona, empieza a generar como diferentes eslabones de creatividad en ti. Obviamente acompañado de una formación académica del pensum normal que uno debe tener, y algo muy interesante fue como dejar volar la mente. Y creo que cuando uno deja que la vida lo empiece a sorprender y como descubrir esas cosas nuevas que uno tiene, de pronto en el colegio nunca lo sentí así, pero después con los años empecé a analizar el porqué de esa formación, me dio parte de las herramientas de quién soy hoy yo. La posibilidad de conectarse con el arte para descubrirse uno, ¿no? Con el arte y con uno mismo interno. Creo que uno muchas veces se reprime internamente porque quiere como acartonarse y si todos queremos ser el 10 en todas las materias, pues es muy difícil, pero cuando uno deja volar con esa creatividad en temas que son un poco más subjetivos, empiezas como a autoconocerte y a evaluarte internamente de muchos factores que son difíciles de ver en matemáticas o física u otras asignaturas que no van por ese nivel. Daniel, me encanta lo que dices porque tocas un punto súper importante y es What If, la metodología nuestra, surge precisamente de ese deseo y necesidad de integrar las ciencias y las artes, mirando un poco el desarrollo de la creatividad desde la primera infancia. Y yo te veo a ti, todo un ejecutivo, un emprendedor, hablando con mucha propiedad y con mucho conocimiento de temas de sostenibilidad. Entonces digo, ¿arte? Porque tenemos muchos supuestos en pensar que hay los niños que estudian mucho arte durante el colegio es porque van a ser solo artistas y el arte es relajado y el arte es bonito, pero cuéntanos, porque veo que es algo que guardas muy dentro de ti, cómo ese contacto con el arte desde la infancia te ha dado, digamos, algunas perspectivas diferentes hoy en tu profesión o maneras de hacer las cosas. Digamos, ¿cuál ha sido ese impacto del arte? Yo creo que el arte te permite pensar fuera de la caja.
y te permite desarrollar habilidades que uno ni siquiera sabe que tiene. Entonces, partiendo de esa premisa como de poder ver habilidades tuyas que no conocías. Y el arte no simplemente puede ser crear, pintar, puede ser cocinar, pero también en mi profesión me permite pensar e idear. Entonces, para mí, parte de lo que yo hago hoy en día no es solo dirigir una compañía, sino buscar ese norte de la compañía, esa visión a dónde la quiero llevar, y eso al final es como una obra de arte de la compañía, porque al final es irla modelando de tal forma y soñando para que todos los caminos lleguen a que la compañía llegue a ese punto. Entonces, para mí, el arte simplemente es poder pensar diferente y permitirse, que eso es importantísimo, uno permitirse soñar y permitirse descubrir cosas diferentes, que ahí es cuando creo que se conectan varios temas. Uno es la creatividad, otro es el conocimiento, pero con algo muy importante que es la pasión. Entonces, cuando uno está realmente como apasionado con esas herramientas, empiezas como a sentir una energía diferente y a vibrar en otras frecuencias y todo empieza a fluir. Espectacular. Cuando tú hablas de pasión, creo que eso es lo que hay que imprimirle a la educación también, y quería hacerte una pregunta de las que solemos hacernos en What If, que es una pregunta poderosa, y es, ¿qué pasaría si formamos la conciencia sostenible desde la infancia? Habría un mundo totalmente diferente. Yo creo que, y un poquito trayendo data, nuestros padres o abuelos nunca entendieron que el mundo era finito. Claro. Y empezamos que los recursos humanos iban a ser infinitos, los recursos naturales, qué pena, eran infinitos, y que siempre íbamos a tener agua y que siempre íbamos a tener unas condiciones ambientales perfectas. Y creo que acá viene un poco una analogía que alguna vez alguien me contó, y es, en Colombia nosotros tiramos una semilla y sale un árbol. En los países nórdicos, por las temporadas, tuvieron que ser más juiciosos con los alimentos, por eso con las temporadas. Entonces yo cosecho, guardo, pero aquí, como fuimos tan desordenados, siempre teníamos todo a la mano. Y eso empezó a generar problemas como los que tenemos hoy, que seguimos siendo muy desordenados en muchos aspectos. Pero atando esto con un poco con tu pregunta, y es, cuando uno empieza a generar una conciencia desde temprana edad de diferentes factores, digamos temas de sostenibilidad, empieza a generar un cambio disruptivo en el día a día. Cosas tan sencillas como separar bien la basura, ser conscientes del consumo de agua desde la ducha, la lavada de los dientes, los platos, ser conscientes con la alimentación que tenemos, ser conscientes con los medios de transporte que usamos. Eso empieza a generar unos cambios que poco a poco va generando una bola de nieve gigante, y ese granito de arena va consolidando pues una sociedad más consciente y más amena con el medio ambiente. Cuéntanos en qué momento esa pasión que mencionas, esa creatividad y ese conocimiento, que me encanta, esa triada, ¿en qué momento se unen para que surja Green Plastic? ¿En qué momento surge tu emprendimiento? Wow. Entonces, bueno, yo estudié en el CES Administración, me gradué, hice una carrera corporativa, creo que como muchos creemos, pero parte de la formación que me dejaron mis padres, ellos siempre fueron independientes, entonces tenía como esa vena de querer probar qué era ser empresa. ¿Observaste a tus padres ser emprendedores? Ser emprendedores. Encontré en ellos como muchas habilidades que en el mundo corporativo no veía. Pero también pasa algo, y es que el mundo corporativo es muy cómodo. Entonces te genera como esta famosa carrera de ratas, que vas creciendo, vas ganando más, vas estando muy cómodo. Vas ascendiendo en la carrera profesional. Y esos ascensos pues significan también muchas veces más plata, más comodidad, también más lujos, y uno se queda encasillado en eso. Sin embargo, cuando tenía 29 años, me entró como una medio crisis de los 30 y dije, quiero probar ser emprendedor. En ese momento se juntaron varias variables. Una, un conocimiento pues, de una carrera administrativa con una carrera profesional, yo creo que exitosa hasta ese momento. Dos, conocí el mundo de plástico por unas condiciones de trabajo. Y tres, me quedé sin trabajo. Entonces, cuando me quedo en ese momento sin trabajo, digo, tengo dos opciones: o vuelvo y busco un trabajo en el mundo corporativo, que era el camino más fácil, o me arriesgo y tomo la decisión de emprender y darme la oportunidad de satisfacer esa necesidad interna que tenía de querer construir y crear algo nuevo.
y decidí tomar ese segundo camino. Ahí nace Green Plastic y nace desde justamente ese conocimiento adquirido desde la parte administrativa, de negocio, con todo ese background. Dos, la parte del mundo de plástico, que ya había conocido algo, y alimento esa creatividad que tenía guardada desde hace mucho tiempo. ¿Surge de alguna pregunta poderosa ese emprendimiento? ¿Qué pregunta te hiciste o qué cuestionamiento te llevó a hacer Green Plastic y no otra cosa? Surge de varias preguntas. Una es, ¿qué estoy haciendo? La primera, obviamente, un poco egoísta, pero ¿qué estoy haciendo por mí? ¿Y a dónde me quiero ver yo en un par de años? Dos, creo que nosotros, solo hecho de estar en el Fontana o tener la calidad de vida que tenemos, somos muy afortunados versus la población de Colombia y el mundo. Y venía un poco, ¿qué puedo yo devolverle al mundo? Y cómo yo desde mi rol puedo aportar algo para el planeta. Entonces, al crear Green Plastic, digamos que yo lo pensé como un triple impacto. Uno, un aporte social, porque todo el plástico viene reciclado, entonces aportar con esta comunidad de recicladores. Dos, un impacto ambiental, y es que cada gramo de plástico que reciclamos evitamos que llegue a contaminar flora y fauna. Y tres, pues obviamente un impacto económico de generación de industria en el país. El propósito, ¿no? Sí, y viene, tú le preguntas que si viene de una pregunta poderosa y se remonta como a ese propósito, ¿no? Y hablaste, Daniel, de algo muy, muy interesante y es el riesgo, asumir el riesgo, cómo lo transitas, con qué herramientas, con qué emociones. El riesgo es una variable muy poderosa que todos tenemos. Hay riesgo controlado, con medición, pero el riesgo también es dejar fluir como ese niño interno que uno tiene. Creo que todos tenemos un niño interno que muchas veces lo reprimimos por el día a día, porque la sociedad no nos permite sacarlo, porque desde diferentes roles activos pues no está bien visto. Entonces, para mí parte de ese riesgo es crear, es generar valor. Entonces, digamos que para mí el riesgo no es nada más que dejar fluir la imaginación, controlando unas variables de análisis y demás. Hay varias metodologías, yo uso pues muchas metodologías de casos de estudio para entender los riesgos que estoy generando, pero aún hoy en día mi compañía lleva 10 años y me la sigo jugando all-in en muchas actividades en pro de generar mayor valor para la sociedad y pues para el medio ambiente, que finalmente es mi propósito principal. Wow, o sea, el niño El niño interior, que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, pero hay que alimentarlo también. Yo voy a ser de niña pesimista y te voy a hacer esta pregunta y creo que es una pregunta que se hacen muchas personas que quieren hacer o comprometerse con la sostenibilidad, desde una persona del común hacia una persona que quiere crear una empresa. Y es, muchas veces uno piensa, ve las cifras y dice, pero el hecho de que yo apague la llave, o sea, sí va a hacer alguna diferencia. Entonces yo estuve muy juiciosa para este podcast investigando sobre las cifras del plástico, que tú sé que se las sabes de memoria, y quería mencionar algunas. Entonces me encontré que se producen más de 400 millones de toneladas de plástico al año en el mundo, que más del 40%, es exorbitante, se usa solo una vez. Además encontré que el 75% de ese plástico termina como residuo en todas partes, en los océanos, en el agua. Ya hay animales que tienen dentro de su organismo Y plástico, personas. Ya todos tenemos. Estamos comiendo plástico sin saberlo, y afecta a los océanos. Bueno, es una problemática realmente preocupante. ¿Tú cómo llegas a decir si quiero hacer esto y sé que lo que voy a hacer sí va a ser un impacto grande? Porque hablamos de digamos, de una problemática que es mundial y de empresas que están queriendo hacerlo bien, pero nunca te desanimaste, nunca pensaste, bueno, yo sí iré a hacer la diferencia, sí iré a lograr algo que está en mi propósito. Hablas del impacto en el mundo, de ponerte al servicio de los demás. A veces no te da como realmente sí estoy haciendo el impacto. Yo creo que el impacto se genera cuando muchos actores juntamos nuestros esfuerzos. Y acá viene algo muy importante y hay un objetivo de desarrollo sostenible que es el 17, que es generar alianzas. Entonces yo creo que una sola compañía no va a cambiar el mundo, pero si varios actores dentro del ecosistema, y me refiero a personas, a compañías, pero personas naturales, entre todos actuamos mancomunadamente en nuestro objetivo común, vamos a hacer un cambio real.
Y cuando hablábamos de plástico, hay unas cifras muy importantes en Colombia y en Colombia realmente se recicla entre el 12 y el 17% del plástico no más. Pero la mayoría de ese plástico termina en rellenos sanitarios, que pues son lo que llamamos basureros, termina en contaminación de flora y fauna, y aquí pasa algo muy importante, lo que tú hablabas, se calcula que para el 2050 en el océano va a haber más plástico que peces. Y eso está generando impactos fuertísimos porque el ecosistema está cambiando tanto que el desarrollo de los peces no está siendo de la misma forma, están creciendo en menor proporción porque se intoxican pues, por el consumo de plástico, y vemos imágenes como unas ballenas encalladas llenas con el estómago lleno de plástico. Hasta las aves. Hasta las aves, pero hay unos fenómenos gigantes que son las islas flotando de plástico. Hay islas del tamaño más o menos como de un Bogotá flotando dentro del océano, donde se juntan las corrientes. Y ese plástico es tan difícil de recoger por las corrientes que la gente no se anima. Entonces, digamos que acá es a donde vamos. El granito de arena para arrancar es no botar el papel a la basura o al piso, diré qué pena, sino botarlo en la basura de forma correcta y evitar que eso se vaya por una alcantarilla, que llegue a un río, que posiblemente llegue al océano y genere esa contaminación. Entonces, ese pequeño acto va a generar que si todos somos conscientes, el día de mañana no alimentemos más esa contaminación que se está generando. Para que tengas un poco de datos, más o menos un consumidor normal generamos 40 kilos de plástico al año en Colombia. ¿Una persona? Una persona. 40 kilos es un montón. Y si no somos juiciosos de depositarlo en la caneca específica, pues va a terminar en relleno sanitario o en contaminación de flora y fauna. Y un poco lo que hacemos desde Green Plastic es evitar que ese plástico llegue a contaminación y mediante unos procesos de transformación internos de economía circular, lo transformamos en diferentes productos útiles para la sociedad, que no son finitos. Seguramente en 10 años su vida útil va a caducar, pero tendremos la posibilidad en 10 años de darle una nueva vida, y eso va a evitar dos cosas importantes. Una, pues la contaminación, pero dos, el uso de nuevos plásticos. Y al usar un plástico nuevo, pues vamos a evitar más consumo de agua, más combustibles fósiles y algo importantísimo que uno no calcula muy bien, y es la huella de carbono. Estos plásticos no se producen casi en Colombia, solo hay una empresa que lo produce, que es una filial de Ecopetrol. La mayoría vienen de Arabia Saudita, vienen de Estados Unidos o vienen de otros lados, donde uno mira esa huella de carbono para que llegue a Colombia, pues también genera una contaminación en buques, en camiones y demás. Ese plástico que tú decías digamos, desechamos cada persona, los 40 toneladas, sí. ¿Cuál es su mayor proveniencia? ¿Del consumo de alimentos o también bienes como de aseo personal? Digamos que esos 40 kilos que generamos al año, las fuentes principales son, uno, alimentos, porque todos los alimentos que consumimos vienen en un empaque plástico. Dos, productos de aseo, lo que tenemos en casa. Y tres, del día a día lo que hacemos es que si nosotros miramos nuestra ropa, el celular, el carro, casi todo tiene plástico. Entonces hay algo muy importante y hay una presentación que yo hago y es con un niño chiquito. Cuando tenemos los juguetes son nuestros y nosotros peleamos por nuestro juguete, pero el día que el juguete se daña, ya es problema de un tercero. Y eso mismo está pasando en la sociedad. Hoy en día tenemos de pronto una silla como en la que están sentados los estudiantes hoy, que tiene una parte plástica, pero si se rompe, ya el problema no es mío, eso yo lo mando a la basura o lo mando a un tercero y es problema del tercero. No, también es problema nuestro. Tenemos que buscar la forma de que la disposición del residuo sea la adecuada para tratar de garantizar que tenga una nueva vida útil y de esa forma evitemos el consumo de nuevos elementos. Cuando te escucho hablar, conecto también con lo que decías antes del niño, y volviendo a llamar al niño, porque aquí estamos hablando mucho sobre educación y sobre crianza y nos escuchan padres de familia. Quisiera que nos contaras cuáles son como esas creencias limitantes que hay detrás de la sostenibilidad en la educación. ¿Qué cosas nos decimos que tenemos que cambiar, como esa narrativa, para poder ver la sostenibilidad como algo que es de todos, que es
de los estudiantes, de los padres de familia, de las empresas, y no es un asunto solamente del reciclador o de la persona que tiene la gran compañía como la tuya, que es esas creencias limitantes que tenemos que soltar como educadores, como padres, como niños. Yo creo que la primera es que la sostenibilidad no es un problema de alguien, sino somos todos los que estamos involucrados en la sostenibilidad, desde el actor del consumidor, el productor, y la primera es, nosotros siempre creemos que la sostenibilidad es de la marca, del tercero, pero si nosotros no actuamos desde la primera base, que somos como consumidores, pues eventualmente la cadena no va a funcionar bien. Entonces la primera creencia que deberíamos cambiar es que todos somos actores fundamentales dentro de la sostenibilidad. Dos, todos podemos aportar para que el planeta funcione mejor en unos años, para hacer un cambio radical en el planeta. Muchas veces creemos, no, es que seguramente el tema es un problema de agua, no dejemos que los gobernantes solucionen el problema de agua. No, hay un problema de basuras, dejemos que la empresa de aseo lo solucione. Hay un tema de deforestación, dejemos que la gobernación o que los alcaldes o que mediante decretos eviten la contaminación de la tala de árboles y contaminación que genera eso. Yo creo que si todos somos conscientes que podemos aportar con nuestro día a día, vamos a generar realmente algo que yo digo que es un pensamiento colectivo. Y cuando todos vibramos con ese pensamiento colectivo, hacemos acciones importantes. Digamos, acá en el colegio, que todos los estudiantes sean conscientes del consumo de agua, de los tiempos que usamos en lavarnos las manos, que todos seamos conscientes en botar o en entregar los residuos que generamos en las canecas adecuadas, que después, digamos, mediante las conexiones que tiene el colegio y sus alianzas, pues ojalá una asociación de recicladores pueda recogerlo para que después termine en una empresa como la mía y cerremos el ciclo del plástico en este caso, pero puede funcionar con cartón, con vidrio, con lo demás. Y algo importantísimo es que yo creo que ya nosotros venimos con un chip diferente a lo que tenían nuestros padres, y es que somos realmente los cuidadores de la tierra. Entonces, ¿cómo con nuestras acciones, digamos, acaba de pasar algo con Una ChatGPT responsabilidad gigante, digamos, grande. ahorita con el consumo de temas de inteligencia artificial, como con ChatGPT, todos estábamos felices como creando las nuevas imágenes y demás, pero ¿qué impacto tiene eso en el ecosistema simplemente por satisfacer una necesidad que ni siquiera es primaria? Es simplemente por un gusto o por un placer momentáneo, cómo eso puede conllevar acciones que sí generen impactos en el medio ambiente. Entonces es como un equilibrio también, porque digamos que estamos educando a estas nuevas generaciones que traen ese peso y esa carga de todo lo que generaciones anteriores dejamos de hacer o Sí, hicimos mal, pero también se evidencia mucha angustia también, y a veces hemos tenido conversaciones con padres y estudiantes donde los niños llegan a sus casas totalmente angustiados, con un estrés. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir? Se llama ansiedad cual. climática. Ansiedad climática. ¿Qué hacemos para no llegar tampoco a ese extremo? Yo creo que estamos en un momento muy lindo porque estamos como en el punto de inflexión del planeta, donde realmente si tomamos conciencia de las acciones, vamos a poder darle un rumbo correcto al mismo. Entonces yo creo que esa ansiedad climática, la única forma de poderla solventar es haciendo acciones en pro de un mejor futuro, en pro de, digamos, buscar desde los alimentos temas más orgánicos que no tengan tanta contaminación, en las acciones del día a día, pero también nosotros pensar dentro de nuestra educación y la formación que estamos teniendo, cómo podemos impactar a la sociedad también. Y un poco yo creo que parte de lo que íbamos hablaban con Mónica en el podcast, que lo vi muy lindo, y es cómo desde la conciencia no normativa, sino la conciencia que estamos sembrando, podemos ir generando semillitas en cada uno de los estudiantes para que al final esas acciones recojan beneficios para el planeta. Entonces, eso me parece importante. Quisiera hablar contigo ahora, aprovechar que nos acompañan jóvenes, sobre esa combinación de emprendimiento y sostenibilidad que me parece fascinante, porque muchas personas no asocian el hecho de poder hacer algo con el planeta con generar una empresa o crear una empresa rentable, que sea un negocio, ¿no? Entonces,
¿Cómo ha sido tu experiencia en ese camino de emprender sosteniblemente y en esa experiencia, qué obstáculos y cuáles han sido como los mayores logros que has alcanzado? Vale, entonces digamos que la conversación hoy 2025 es muy diferente a 2014 cuando arranqué. Yo arranqué la empresa en el 2014 con una apuesta y con una visión de sostenibilidad, pero no hablábamos casi de sostenibilidad hace 10 años. No hablábamos de economía circular hace 10 años. Hablábamos de reciclaje de pronto, de transformación de elementos. Y claro, tuve muchos impactos porque al comienzo el hecho de tener un producto reciclado pues era bonito, pero cuando mis clientes, que son compañías, les ofrecía, pues la variable que ellos querían entender era que el reciclado era más barato que un producto de materias primas originales, y resulta que no es así. Podemos ser casi igual o más costosos. Entonces, también por el proceso de fabricación. no solo por el proceso de fabricación, sino porque ese elemento hay que recogerlo, transportarlo, llevarlo a una asociación de recicladores, lavarlo, reprocesarlo y volver a formar un producto. Entonces, digamos que todo ese ciclo hace que se encarezca un poco la cadena. Entonces, los limitantes fueron muchísimos. Hacer empresa en Colombia, pues, es complejo por las diferentes variables macroeconómicas y entre otras, pero lo lindo que ha pasado es que desde hace 10 años a hoy, las compañías han empezado a tomar más conciencia social de sus impactos. Entonces, hace unos años era simplemente de pronto yo hago una acción con un tercero, hoy queremos tangibilizar esas acciones. Entonces, digamos que se note más al interior de las empresas. Al interior, que nos logremos involucrar hasta ojalá el producto final y llevarlo a un final del cierre del producto del plástico. Entonces, ¿cómo cierro ese ciclo? Y cómo yo desde la compañía me involucro para que ese cierre de ciclo sea el correcto. Obstáculos todos, financieros, de materia prima. La pandemia nos dio durísimo, porque pues justamente en pandemia cambian los hábitos de consumo. Entonces, digamos que los colegios cambian los centros comerciales, cambian los sitios de entretenimiento, los recicladores de oficio, en su gran mayoría hay una población muy vulnerable entre adulto mayor y otras personas. Entonces, la materia prima empieza a escasear. Entonces, eso generó 25.000 temas de escasez de materia prima. Luego, la materia prima se triplica de precio. Entonces, también hace que los productos se encarezcan. Y al final todo eso generan como obstáculos que hoy en día vemos más bien como que fueron oportunidades de iterar en nuevos productos, iterar en nuevos modelos de negocio, y hoy en día pues somos más fuertes que lo que nos fuimos antes. Me encanta eso que dice Daniel de los obstáculos, porque es como, me imagino como estar en una carrera de obstáculos y simplemente los vas viendo en el camino y vas encontrando la forma de trascenderlos en la vida. Eso me parece una enseñanza muy, muy valiosa para los jóvenes que están mirándolo hacia su futuro y que quieren hacer muchas cosas y les da miedo muchas veces. Sí, ¿qué crees que hay detrás de eso que acaba de decir Natalia? ¿Qué valores o qué habilidades? Mira, la vida no es lineal, entonces hay que arrancar por eso, y creo que es importantísimo que también los estudiantes entiendan que siempre va a haber retos en la vida. Pues los retos no significan fracasos, es una palabra fundamental. Muchas veces nos enseñan que si las cosas no salen fue porque fracasamos. No, aprendimos una forma diferente de hacerlo. Y eso nos empieza a generar esa enseñanza interna y adquirir nuevos conocimientos para que en la segunda oportunidad que volvamos a tener un obstáculo o un problema como ese, pues con la enseñanza que tuvimos, más las herramientas que vamos adquiriendo, lo podamos superar de forma correcta. Entonces, para mí, los obstáculos no son simplemente más que una forma diferente de aprender a hacer las cosas, y al final, como lo hizo Thomas Alva Edison con la bombilla, pues él iteró 300 veces para poder sacar el producto final. No significa que fracasó 300 veces, simplemente entendió que hay 300 formas diferentes de hacerlo, claro, y que el resultado no fue el óptimo. Otra forma de ver el error también, ¿no? Sí, porque es que nos han enseñado mucho que el error frustra, y el error no debe frustrar, al revés, el error debe enseñarnos que estamos intentándolo. Hay una frase muy linda y es como: ojalá hace un año hubiera decidido arrancar para estar donde quiero estar. Y si nunca arrancamos, pues nunca vamos a llegar a donde queremos estar. Pero pues arrancar significa sacrificio, significa soltar incomodidad, cosas, significa soltar. Entonces, lo importante de esto es dar ese primer paso
y entender que el día a día va a tener muchos errores, obstáculos, momentos difíciles, momentos de angustia, de fracaso, de depresión, de diferentes situaciones, pero con buenas herramientas pues podemos ir arrancando a formar mejores personas. Personas. Y ahí yo quiero conectar antes, Nati, es eso que acabas de hablar, porque también hay muchos, digamos, muchos supuestos alrededor de lo que es la felicidad. ¿Cómo conectas tú toda esta historia de vida, de lo que has hecho, con el concepto de felicidad? ¿Cómo se relacionan? Mira, yo creo que la felicidad está un poco desdibujada, qué es felicidad y qué es éxito. Porque nos han puesto de pronto en la historia de Disney de felicidad, todos felices, saltando. Y pues uno no está feliz todos los días. La felicidad creo que es un propósito y también son objetivos de vida. Y yo quiero el día de mañana ser una mejor persona y si llego allá, pues estoy feliz porque durante mi proceso logré construir lo que quería hacer. Entonces para mí la felicidad es más intrínseca de cómo alimentar a esa persona con pequeñas victorias que te lleven a construir a ser una mejor persona. La felicidad de pronto no es como la describen muchas veces de estar saltando, súper alegres, no. La felicidad puede ser simplemente estar en casa sentado leyendo un libro y estar feliz porque tengo la salud, tengo el tiempo y tengo la dedicación en ese momento para cumplir ese objetivo que quería. Y eso es felicidad, esas pequeñas victorias y al final obviamente te llevan a satisfacer como esa necesidad interna que tenías de espacio, de conocimiento y demás. Y eso es felicidad para mí. Yo voy a hacerte una pregunta ya para cerrar antes de abrir el espacio y es lo que estabas hablando anteriormente de los obstáculos y todo suena divino, pero yo te he escuchado como mamá con un hijo que va a entrar a la universidad y yo decía, vivimos en un mundo tan complejo, tan difícil, como que cada vez yo veo obstáculos más evidentes para mi hijo y me da miedo, yo siento miedo por él. Sí. ¿Qué rol jugaron tus papás como en darte esa confianza para ver los obstáculos de esa forma? Si jugaron algún rol, porque yo lo que quisiera es decirle a mi hijo, bueno, inténtalo, o a veces, ay, no intentes eso que de pronto pasa algo, Yo creo ¿no? que lo que mejor hicieron fue no hacer. Oh, no debo hacer nada. Y esto suena un poco raro, pero me dejaron estrellar, me dejaron fracasar, me dejaron fallar, pero cuando fallé y cuando estaba como en ese momento negativo, en ese momento que había sentido que había fracasado, me ayudaron a dar las herramientas para salir de ese momento. Y creo que la herramienta no debe ser para limitar, sino la herramienta debe ser para construir sobre esa enseñanza que se generó con el obstáculo o con el problema que se generó, porque ahí es cuando uno renace realmente. Porque si uno siempre lo bloquea, no salgas porque te vas a caer, no toques eso porque te vas a quemar, no intentes porque vas a fracasar, pues entonces nunca se da la oportunidad de experimentar. Cuando tú experimentas, pues tienes dos opciones, o te va muy bien o te va mal, pero si te va mal aprendiste a no hacerlo mal y la segunda vez pues va a ser diferente porque ya aprendiste una forma de cómo no hacerlo. Y ahí es donde esas herramientas generan el valor adecuado para construir sobre esto y potencializar el crecimiento de las personas. Sí, es uno de los defectos que tenemos los padres a veces y es sobreproteger. A veces Es como digamos en la compañía, yo tengo que aprendí a delegar y yo siento y sé que van a fallar, que la van a embarrar como decimos coloquialmente, pero si no permito eso, no van a aprender y lo que voy a hacer es limitarles sus funciones. Y hoy en día Y su creatividad. Y su creatividad. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas. No sé qué preguntas tengan nuestros invitados de hoy para Daniel acerca de la conversación que hemos tenido hoy, de algo que quieran saber, de algo que les inquiete. Pues, hola, mi nombre es Diego Peralta, soy de octavo y yo te quería preguntar cómo la metodología What If que te enseñó el colegio no te afectó, sino, o sea, para hacer la empresa así, sino cómo te sigue afectando en el día a día, en eso mismo a lo que te dedicas. Vale, Diego, gracias por tu pregunta y yo creo que la metodología al final lo que te permite es soñar y crear. Y creo que eso es importantísimo porque era lo que hablábamos un poco y es cómo adquieres herramientas para que esos sueños, que todos tenemos sueños, logremos plasmar en acciones y no se queden como un sueño. Cómo eso te permite cuestionarte y cómo ese cuestionamiento lo llevas a acciones.
Nos pasa muchas veces que tenemos unos sueños, pero nos limitamos, no, si nadie lo ha hecho, pues yo por qué lo voy a poder hacer. No, yo sueño con ir a la NASA, no, pero pues es que no hay nadie que yo conozca cercano que haya ido. Acá esta metodología yo creo que nos permite es cuestionarnos, bueno, y si no tengo esta herramienta, pues la busco y la aprendo. Si no tengo este conocimiento, busco quien me enseñe. Si me gusta el arte, la música, pues busco cómo hacerlo. Entonces lo que al final te permite es generar nuevas herramientas y con la construcción de esas nuevas herramientas más el conocimiento, generas ideas y yo creo que un poco el éxito de la vida es 1% de ideación y 99% de sudoración. Entonces te va a permitir ese 1% de soñar y con las herramientas adecuadas actuar para que esa disciplina y esa constancia lleve a generar las acciones y los objetivos que quieres en la vida. Te quería preguntar, ¿qué te generó que tu empresa fuera de sostenibilidad y no de otra cosa? O sea, ¿qué fue lo que te guió para que te guiaras en la sostenibilidad? Juan, qué buena pregunta. Mira, te cuento, cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, estuve en un mundo de plásticos y empecé a entender la dinámica de qué pasaba con los retales o con lo que sobraba del proceso productivo en la compañía que yo trabajaba. Y empecé a ver que pasaban dos cosas. Una, que terminaba generando contaminación de flora y fauna, pero dos, que había una oportunidad de negocio, que había un océano azul de un negocio donde podíamos, con esas materias primas, en vez de generar contaminación, darle valor agregado. Y ahí entendí que a través de esa acción de reciclaje que yo estaba construyendo, aportaba un granito de arena para la sostenibilidad del medio ambiente. Comenzamos muy pequeños, yo me acuerdo que el primer mes reciclamos cerca de 2 toneladas, hoy en día estamos reciclando alrededor de 120 toneladas mensuales. Entonces lo que ha hecho es que ese crecimiento orgánico de la compañía, con un producto que genera valor agregado, realmente genera un impacto en la sociedad. Entonces, a tu pregunta es, la sostenibilidad recuerda que son muchas variables. Es el cuidado de la tierra, del medio ambiente, el proteger, el garantizar los recursos para las siguientes generaciones. Entonces, a través de lo que yo hago, garantizo el no uso de plástico nuevo, garantizo la recuperación del nuevo plástico y además ayudamos a que personas como los recicladores de oficio, que son los héroes de la economía circular, tengan ingresos dignos. Entonces, mira que abarcamos muchas aristas de la sostenibilidad con esta acción que estamos generando. Son como dos preguntas. La primera es cómo ha sido ese trabajo con la comunidad, sobre todo con la comunidad de recuperadores de oficio. Y la segunda pregunta es cómo enfrentar como ese desafío de pensar que es una lucha difícil y que tiene que mover conciencias y mentes y corazones para poder lograrlo. Muchas gracias. Mira, entonces son dos preguntas. La primera, yo creo que trabajar con comunidades es muy lindo, pero hay que abordarlo desde la mayor humildad posible. Entonces uno muchas veces dice, no, ese es como el reciclador y yo estoy, lo que tú decías, el ego por encima, ¿por qué tengo que ir a hablar con él? Pero mira que cuando hablamos de sostenibilidad y de generación, de recuperación de residuos, ellos son el primer eslabón de la cadena. Son los héroes realmente de la economía circular, como lo hablábamos, y lo vemos como el último eslabón, pero al revés, son el primer eslabón. Entonces lo primero es, hay que entender que son poblaciones entre vulnerables, una población que no tiene mucho conocimiento académico, y muchas veces no es solo plata, es como, ven, yo quiero entender de cómo funciona bien la vida, temas de salud, temas de finanzas personales, como lo van a hablar ahora pues, con Juan Pablo más tarde, y es como yo puedo mejorar mi vida. Entonces digamos que nuestro acercamiento hacia ellos no ha sido solo desde una parte monetaria, sino desde, ven, quiero entender cómo es tu vida y cómo yo desde mi rol te puedo ayudar a impactar para que tengas una mejor vida. Ese es tema 1. 2, entender cómo ayudarles a darles herramientas tecnológicas y o mecánicas para que ellos puedan hacer mejor su labor. Y 3, cómo podemos hacer para que ellos cada día participen en más eslabones de la cadena del reciclaje. Porque muchas veces nos quedamos en que ellos recogen, entregan y el resto de la cadena es el que genera el valor agregado, que muchas veces lo que ellos dicen es, pero es que la plata está en otro lado y yo también quiero participar de eso. ¿Cómo podemos integrarlos para que finalmente sea una cadena más consciente? 2, te lo conecto con algo que hace poquito estaba escribiendo y se llama la soledad del poder. Y la soledad del poder también es la soledad de las decisiones y la soledad de los resultados. Muchas veces creemos que estamos solos, pero realmente tenemos unos ecosistemas alrededor. Entonces, cuando uno mira
realmente lo que hacemos solos, pues sí, pues Green Plastic recicla 100 toneladas al mes, pero es que estamos generando 400 millones de toneladas al año en el mundo. Entonces uno dice, pues lo que estoy haciendo es insignificante, pero si sumo mi granito de arena con el del vecino y con el del otro, y sumamos 5 o 6 granitos de arena, decimos, ya es una masa medio crítica, y buscamos, listo, entonces aumentemos la masa, que estamos en Colombia. Entonces ahí es donde vienen los objetivos de desarrollo sostenible. Yo quiero cerrar con algo, con Daniel, porque me emociona oírte hablar y has hablado mucho de los sueños y cuando hablas de los sueños, ¿cierto, Cata? Como que se le iluminan los ojos. ¿Con qué sueñas en el futuro cercano? Yo sueño con, hay varios, pero el primero y el más importante, sueño con poder devolverle más a la sociedad de lo que yo tengo, con poder transmitir mayor conocimiento, con poder hacer un triple impacto mayor, porque al hacer eso seguramente el resto de mis objetivos se van a cumplir. Pero pues mi objetivo principal es transmitir. Gracias, gracias por acompañarnos, por estar gracias acá. Por la invitación. Gracias a los que estuvieron hoy haciendo preguntas poderosas, escuchándonos y nos vemos en un próximo episodio de What If, el podcast.